Buen día, mi nombre es Daniel Felipe Castellanos, estudiante de Ingeniería Electrónica. Vamos a desarrollar la práctica uno del programa Software para Ingeniería. Como primera medida nos dice que instalemos el programa MATLAB o SIDLAB. Yo instalé SIDLAB y debemos realizar las siguientes operaciones aritméticas que nos pide el programa. Entonces, como primera medida nos pide que en el manejo de números enteros asignar una variable el valor de una distancia en unidades de metros y convertirla a unidades de milímetros y centímetros. Entonces tenemos acá el programa de SIDLAB y podemos ver la programación. Podemos decir que primeramente digitamos el valor de la distancia en metros, como lo requerimos. Vemos que la primera variable nos debe dar en centímetros, la segunda nos va a mostrar el, el valor de las unidades en milímetros. Entonces ponemos a correr el programa para ver cómo funciona. Nos dice que debemos digitar el valor de la distancia en metros. Decimos 34 metros. 34 metros son 3.400 centímetros y 34.000 milímetros. Ahora debemos digitar los números reales. Para los números reales nos dice que debemos asignar una variable de valor de una resistencia. Ellas son en ohmios las unidades y calcular el valor en megaohmios y en kiloohmios, el valor de la resistencia. Entonces volvemos al programa. Borramos acá. Y podemos ver en números reales. Debemos digitar el valor de la resistencia en ohmios. El programa nos debe entender el valor que le estamos dando y lo debemos multiplicar por 10 a la menos 6 para tener eh, el valor de la resistencia en megaohmios, y el valor que le damos debemos multiplicarlo por 10 a la menos 3 para poder tener el valor de esta resistencia en kiloohmios. Podemos ver acá en la ejecución del programa. Decimos que tenemos una resistencia de 12 ohmios y sería los resultados para megaohmios y para kiloohmios. Luego nos pide realizar el manejo de vectores. Que en un vector almacenemos en cada celda cada uno de los dígitos del número de cédula, multiplicar cada elemento del vector por 10, calcular para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Entonces, acá le damos la pregunta que nos requiere el programa. Y mi número de cédula tiene 10 dígitos, entonces tenemos que digitar número a número el número total de la cédula. Luego podemos ver que se nos crea el vector. A partir de este vector nos dice que debemos multiplicar cada elemento por 10. Entonces, a partir del vector f, debemos tener en cuenta que debemos multiplicarlo por 10 desde el primer número hasta el último. Luego, teniendo ese resultado, debemos hallar el seno del primer elemento, es decir, el seno del valor a, el coseno del valor b y la tangente del tercer elemento, que es el valor c.
Entonces, corremos el programa para demostrar que sí se cumple. Acá está el problema. Podemos ver que mi número de cédula es 10727211556 y tenemos que al multiplicar cada elemento por 10 nos queda 10, 0, 70, 20, 70, 10, 10, 10, 50, 50 y 60. El programa nos coge de una vez la variable para hallarnos el seno, el coseno y la tangente del primer, segundo y tercer elemento. Ahora nos piden matrices. Debemos seleccionar dos matrices de números, tanto A y B, de un orden 4×4. Con ellas debemos realizar suma, resta y multiplicación. Entonces, acá tenemos las matrices. Creamos unos números aleatorios para las matrices de orden 4×4 y pueden ser positivos o negativos. Acá le damos el valor a la matriz A, le damos los valores a la matriz B y después debemos realizar la suma de A y B, la resta de A y B y la multiplicación de A y B. Entonces podemos ver que al correr el programa nos muestra la primera matriz 4×4 con los números aleatorios, la segunda en la que tenemos unos números negativos. Al realizar la suma entre A y B nos queda la siguiente matriz. Al realizar la resta nos queda esta y al multiplicarlas también tenemos los siguientes valores. Ahora debemos realizar el manejo de funciones predefinidas. Debemos consultar tres funciones predefinidas para el manejo matemático y realizar un ejemplo con cada una de ellas para poder evidenciar la aplicación de cada función. Entonces yo elegí tener una matriz A y a partir de ella tener el valor inverso de esta matriz, la matriz transpuesta y el determinante para la matriz. Entonces creo una matriz sencilla 3×3 y podemos ver los resultados. Esta es la matriz creada. Vemos el inverso para la matriz transpuesta y el determinante. Entonces podemos ver que estamos cumpliendo con el manejo de funciones predefinidas. Ahora, debemos realizar un programa que genere un número aleatorio mayor o igual a 1 y menor a 1000. Debemos descomponer este número en sus dígitos y almacenarlos en un vector. A partir de esto, determinar cuántos números ingresados son pares y cuántos impares. Entonces, vamos a la programación. Acá. Entonces, primero que todo, debemos realizar las funciones que nos está solicitando el programa. Entonces, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar un valor impar y debemos tener el control sobre el número que estamos ingresando. Entonces, como primera medida debemos pedirle al usuario que ingrese el número aleatorio. Debemos mostrarle cuál es el número aleatorio que digitó y debemos ubicarlo en un vector. Entonces,
Como primera medida debemos tener claro el componente while para que nos pueda realizar el conteo de números pares o impares a partir del vector creado. Entonces, debemos decir que el residuo es el valor ingresado, debe ser igual al módulo del número, el valor que nosotros tengamos, por 10. Entonces, para nosotros tener un control sobre el valor que se está ingresando, debemos que el programa nos tenga en cuenta si es un número par o si es un número impar. Entonces, aquí podemos ver el control a partir de un condicional if para un número par y para un número impar. Luego de esto debemos decirle al programa que nos diga cuántos de los números ingresados son pares y cuántos son impares. Entonces podemos ver la ejecución del programa. Ingresamos un número aleatorio, digamos 345. El número aleatorio es 345. Entonces vemos que ponemos a correr el programa, damos un número aleatorio y él nos muestra el número expresado fue 345, tiene un número par y tiene dos números impares. Ahora, por último, dice, debemos realizar un programa que capture el valor de la temperatura de tres tanques de almacenamiento, determinar cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor y las demás posibilidades que se presenten. Entonces, vamos al programa, borramos, tenemos el código ya realizado y podemos ver que nos pide el programa. Debemos ingresar la temperatura del tanque número 1, después la temperatura del tanque número 2, la temperatura del tanque número 3, que realizamos una serie de secuencias repetitivas en las cuales nos dice que si el valor del tanque 1 y el tanque 2 son iguales y la del tanque 3 es menor, o que si la del tanque 2 y la del tanque 3 son iguales, la del 1 es menor o es mayor, o si la del tanque 1 y tanque 3 son iguales, la del tanque 2 es mayor y la del tanque 2 y la del tanque 3 son iguales y la de 3 es mayor. Entonces debemos revisar en referente a las temperaturas que ingresamos para que el programa nos detecte si son iguales o si uno es mayor que el otro o si uno y otro son iguales y el otro es mayor o menor que este. Entonces vemos el programa, ingresamos la temperatura del tanque 1, 34, la del tanque 2, 23 y la del tanque 3, 12. Podemos ver que el tanque con mayor temperatura es el tanque 1. Ahora para otro condicional. Temperatura del tanque 1, 45. El tanque 2 es igual. El tanque 3 es diferente. Vemos que el tanque 1 y el tanque 2 y el tanque 3 tiene mayor temperatura. Verificamos otra. Tanque 1 tiene 23. Tanque 2, 34. Tanque 3, 34.